Buenos días a todos que nos honran hoy con su presencia. Muchas gracias a aquellas personas que han interrumpido el café para unirse a esta reflexión en la mesa redonda que lleva por título Las diferentes corrientes y estrategias del conservatismo europeo. Soy Ricardo Ruiz de la Serna, soy profesor de Historia del Mundo Actual de la Universidad CEU San Pablo. Me han encargado que modere esta mesa y todo lo que ustedes han escuchado sobre mí a propósito de la moderación de mesas es cierto. Yo voy a hacer públicas ahora las reglas de la moderación. Cada uno de nuestros invitados hablará durante aproximadamente 15 minutos y por lo tanto habrá una primera ronda de intervenciones donde solo los invitados hablarán. Después, si queda tiempo, habrá un segundo turno de palabra para que cada invitado remate, responda, replique o amplíe su reflexión. Y después se le dará la palabra al público durante el tiempo que reste hasta la 1:30, en que será la ponencia de clausura a cargo del profesor Higinio Marín, rector de la Universidad Cardenal Herrera. Me iba a equivocar de universidad. Digo esto porque se pedirá al público que las preguntas sean preguntas, no conferencias paralelas. Trataremos de prescindir de los exordios, de las introducciones prolongadas y nos ceñiremos a la interrogación para que nuestros invitados puedan responder. Sin más dilación, voy a presentar primero a nuestros tres participantes y después voy asignando los turnos de palabra y yo guardaré respetuoso silencio. Me acompaña aquí inmediatamente a mi izquierda Rodrigo Ballester, que es director del Centro de Estudios Europeos del Matthias Corvinus Collegium en Budapest. Él es licenciado en Derecho por nuestra universidad y además máster en Derecho Europeo, lo cual es una prueba de la inteligencia que en esta casa abunda, por el Colegio de Europa de Brujas en 2002. Ha pasado 16 años trabajando en Bruselas como funcionario de la Unión Europea, es profesor visitante en el Instituto de Estudios Políticos de París, en el campus de Dijon. Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación europeos, en su mayoría del espectro conservador o liberal conservador. En el extremo izquierdo de la mesa, y creo que es el único extremo izquierdo al que me consentirá vincularle, tenemos al profesor Domingo González, que es profesor de la Universidad de Murcia y director del podcast La Caverna de Platón, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y además licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Y a mi derecha tenemos a un invitado extraordinario, Michal Semín, filósofo, escritor, editor, permítanme que no quiero citar más la revista, desde el año 2006 de Te Deum. Además es miembro de la Asociación del Patrimonio de San Adalberto, Patrimonium Santi Adalberti. Él es graduado en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Carolina, de la que fue incluso expulsado en octubre de 1989 por su participación en el movimiento por la libertad civil. Ya ven ustedes que a veces ser expulsado de la universidad puede terminar siendo un honor. Hay sitios de lo que lo mejor que le puede uno pasar es irse. Después regresó para concluir una brillante carrera que le ha llevado, como decía, a la posición de editor de Te Deum y a la participación en la asociación Patrimonium Sancti Adalberti. Bueno, yo no voy a hablar más. Son las 12:10. Llevamos 10 minutillos, unos minutos de retraso. Vamos a tratar de ponernos en hora y, por lo tanto, le voy a empezar dando la palabra a Rodrigo Ballester. Rodrigo, por favor, tus 15 minutos. Gracias. Gracias sobre todo pues, a la Universidad San Pablo y sobre todo a Cefas, porque cada acto que organizáis, Elio, Fernando y el resto del equipo, no solo respiran calidad y honestidad intelectual, sino sobre todo valentía, que es algo que ayer vimos que es lo que falta precisamente. Y entonces es verdad que a la luz de todo lo que hacéis, pues lo que dijo Ricardo, yo, antiguo alumno de esta Universidad San Pablo CEU, pues nunca lo he dicho con tanto orgullo como desde que Cefas organiza estos eventos, así que de verdad, enhorabuena. Luego, disculpas a Michal, pero voy a hablar en español ahora mismo, que mi vida oscila entre un inglés de aeropuerto y luchar con un idioma llamado húngaro, que en mi caso no es apto para mayores de 3 años.
la oportunidad de poder hablar mi idioma materno, aunque esté ya muy oxidado, pues no la voy a desaprovechar, así que perdón por esa falta de cortesía, pero es un instinto conservador. Y luego también decirles que tengo hoy la absurda pretensión de ser lo más pragmático posible. Primero, porque no me considero un académico, sino más bien alguien que ha estado en el fango, por así decir. Y luego es verdad que vivo en un país, Hungría, en el que ya ha superado la era del diagnóstico, la exégesis del conservatismo. Y es un país que además ya ofrece soluciones, es decir, que llevan ya 10 años en los que han conseguido transformar todas estas intuiciones que hoy tenemos todos y que casi están flotando en el aire en leyes muy concretas, a menudo muy ingeniosas y eficaces. Y también por otra razón, me quiero centrar también quiero ser lo más pragmático posible, es que he estado, como bien has dicho, mucho tiempo en un sitio que, desgraciadamente, lo digo con mucha tristeza, se ha convertido en parte del problema, que es la Unión Europea. En el que también no dudan en ser pragmáticos, pero más bien para aplicar unas políticas y empujarlas de arriba hacia abajo, con consecuencias que ya estamos sintiendo y que van demasiado lejos. No soy euroescéptico, es que sigo pensando que el bebé está un poco enfermo, pero se le puede salvar, pero sí que el agua del baño está increíblemente sucia. Y entonces, en este contexto, prefiero un poco centrarme en ideas más, digamos, más pragmáticas, sobre todo en identificar lo que realmente une a lo que podríamos llamar la familia política conservadora en Europa, sobre todo a la luz de las futuras elecciones europeas. Entonces no voy a indagar en las diferentes tradiciones continentales, más bien eso, un esbozo de la situación política. Y primero decirles que el panorama, aunque parezca a veces que estamos por fin, ya que el tsunami conservador está rompiendo, no, el panorama es malo, pintan bastos. Para empezar, Polonia acaba de caer. Y eso son unas noticias muy, muy malas. Hungría ahora mismo está sola, está increíblemente aislada. No hay nadie para defenderla. Y claro, que un país de 10 millones de habitantes con recursos limitados, not least porque no se los mandan desde la Unión Europea, digamos que recaiga en sus hombros todo el peso de una lucha de civilización, está empezando ya a sentir un poco el agotamiento. Entonces, os doy un ejemplo muy concreto que me parece realmente revelador de la infamia y del chantaje financiero que está haciendo contra este país. Y además, conviene recordarlo ahora en un claustro universitario. Quizás no lo sepáis, pero dentro de unas semanas, en principio ahora, digamos desde diciembre del 2022, y si esto no se arregla hasta dentro de un par de semanas, 2/3 de las universidades húngaras van a quedar excluidas del programa Erasmus. 180.000 estudiantes excluidos del único programa icónico, el único que habla a todo el mundo que jamás haya producido la Unión Europea. El único que conocemos, que casi es como una palabra del diccionario, Erasmus, que todo el mundo lo conoce, que además la mitad de este aula probablemente se vaya a ir de Erasmus, o se haya ido ya. Pues bueno, la expresión irse de Erasmus está cobrando un nuevo significado, que es que te echan a patadas. Entonces, estamos aquí hablando, en el nombre del Estado de Derecho estamos hablando de un castigo colectivo por infracciones totalmente imaginarias, totalmente hipotéticas. Entonces, cuando uno llega a ese grado ya de perversión, y todo esto para camuflar una vendetta política, entonces, digamos que eso también demuestra la magnitud de las batallas que estamos dando ahora, y que se están dando en particular desde Hungría. Quizás algún día en esta universidad, con el Centro de Estudios Europeos, podríamos hacer un debate interesante sobre la condicionalidad financiera y todas las políticas que se hacen en el nombre del rule of law, del Estado de Derecho, pero porque digamos que hay muchísimo, muchísimo que decir. Y hoy le toca a Hungría. Ya Polonia parece que se ha salvado y, surprise, surprise, llegarán los billones muy rápido. Pero ¿quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? Y al final nos lleva a esta pregunta que creo que está también un poco en el aire aquí. ¿Se ha convertido la Unión Europea en un club exclusivamente liberal y progresista? ¿O todavía tenemos el derecho de ser abiertamente conservadores? Primera pregunta. Y luego, también no subestimemos lo fragmentado que está el panorama político en Europa.
Es verdad que tenemos en Finlandia ha habido progresos, en Suecia ha habido progresos, en Francia también se ve que las cosas están cambiando. Pero primero son solo batallas, no son guerras, y segundo, hay que también tener en consideración que el denominador común de todas estas familias conservadoras es bastante tenue. En el fondo, seamos claros, ¿cuál es el denominador común entre demócratas suecos, auténticos finlandeses, entre Marine Le Pen, entre Zemmour, entre Meloni, Vox, una parte del PP, etcétera? Hay pocos. Yo he identificado 6. Y desde luego, entre ellos no está, por ejemplo, el aborto, el papel de la religión, etcétera. No, hay que ser muchísimo más pragmáticos, ir más abajo para encontrar, digamos, unos puntos en los que toda esta familia pueda, o esta tribu más que familia, pueda reconocerse y al menos en algunos casos, remar en la misma dirección. He identificado 6. El primero es la inmigración. Curiosamente, este es el tema que ha ayudado a muchos conservadores, sobre todo nórdicos, a salir del armario. Por ejemplo, mirar en Suecia, que era una hegemonía socialdemócrata durante 70 años, que bastante más que el PSOE en Andalucía, casi 2 veces más, y al final, ¿qué es lo que ha permitido cambiar relativamente, digamos, la dirección del país? Los inmensos problemas, sobre todo de criminalidad, ligados a la migración. Entonces, curiosamente, este es un tema que no es tan popular en España. A mí me sorprende que no esté, digamos, de número 1 en la agenda política. Es verdad que en España hay otros temas de separatismo, de integridad territorial, de soberanismo, que obviamente ahora mismo sobre todo son más importantes. Pero aún así es curioso que un tema que ha federado a todo, digamos, los partidos conservadores de Europa siga siendo aquí, digamos, importante, pero secundario. De hecho, hay solo un partido que lo pone encima de la mesa y, por ejemplo, a nivel social se ignora muchísimo las consecuencias, no tanto de seguridad, sino sí culturales, de la inmigración de masas. Y volviendo un poco a lo que ha dicho Andrés Oria antes, Andrés, si volvieran todas las dehesas en París, dudo muchísimo que volvieran los cerdos y el jamón, sencillamente porque se está cambiando a marchas forzadas la composición de la zona de París. Y con una mayoría de musulmanes no veo mucho jamón de bellota por ahí. Entonces, esas son consecuencias que hay que saber calibrar y que aquí en España están todavía bastante calladas. Pero a nivel europeo, este es el tema, digamos, que puede federar a muchísimos partidos. Íntimamente ligado a la inmigración, y segundo punto, es la demografía. Lo hemos hablado antes, Aurora Pimentel también lo ha mencionado. Ese deseo de luchar contra un suicidio cultural, ese instinto de supervivencia, se está ya transformando un poco en, digamos, ese tema político que es la demografía y que ya algunos se atreven a poner sobre la mesa. Cuidado, hay que ponerlo sobre la mesa y también con soluciones bastante prácticas. Un contraejemplo, la Comisión Europea. Hace casi 4 años y medio, con el mandato de Ursula von der Leyen, pues puso a una comisaria, la croata, que es responsable de Democracy and Demography, de democracia y demografía. Gracias por el trabalenguas, pero al final, ¿qué se ha hecho? En 4 años y medio, lo único que ha hecho la Comisión Europea en temas de demografía, son 2 informes. Y 2 informes que ni siquiera servirían para pasar el corte de un trabajo de fin de carrera en la muy inclusiva y diversa Facultad de Ciencias Políticas de la Complu, por ejemplo. Entonces, era un eslogan precisamente para no hacer nada. Bueno, pongamos este tema sobre la mesa. Y demografía, al final, es un problema que atañe a todo el continente europeo, a todos. Cuidado, hay que hacer mucho trabajo pedagógico. Todavía hay muchos políticos y muchos intelectuales que piensan que hablar de demografía es ir contra los derechos de las mujeres. Bueno, suicidio demográfico. Y, por favor, cuando vemos, por ejemplo, los análisis de Alejandro Macarrón, que son tan luminosos que al final son increíblemente alarmantes, de la razón que tiene, pues qué fútiles, ¿no? Y qué estúpidos parecen todas estas polémicas de la Unión Europea, por ejemplo, prohibiendo el césped artificial o incluso los motores térmicos, cuando en el fondo aquí hay un problema infinitamente más grave que la histeria verde. El tercer punto es el anti-wokismo. Y insisto, anti,
sin matices y sin complejos. Porque esto es una amenaza sin precedentes para nuestras libertades públicas. Y luchar contra el wokismo con risas socarrones y con burlas ya no basta, porque mientras nos reíamos han ido avanzando y sus ideas más estrambóticas se han convertido en legislaciones, incluido en España, que yo creo que con la excepción de Canadá y quizás Irlanda ya hace méritos para ser quizás el país más woke de todo el mundo occidental. Y cuidado, estos son consecuencias muy graves. Wokismo significa hablar de apoyar a los terroristas, por ejemplo, como estamos viendo con las manifestaciones pro Hamas, de mutilar a jovencitas deprimidas y vulnerables. Estamos también hablando de una censura social aplicada no por el Estado, es mucho más perverso, por la sociedad. Una especie de crédito social, pero aplicado no por un partido comunista chino, sino por las propias empresas, por las propias redes sociales, por los medios de comunicación, etc. Es bastante más civilino. Estamos hablando también de un culto eminentemente elitista. De que eso es un culto de liberales urbanitas, elitistas, y es una caricatura, digamos, de un nuevo culto, una nueva secta que viene una vez más de arriba, hacia abajo. Y además es una ideología que tiene un denominador común, y creo que esto sí, que es algo que podemos entender, que es el odio a Occidente, el odio a lo propio, la eucofobia, como decía Roger Scruton. Y esto en sí es una amenaza existencial. Entonces, el wokismo no es una moda pasajera, no es un delirio de niños mimados, es una amenaza para nuestras libertades fundamentales. Otro tema que yo creo que puede federar también dentro de la maraña de las minorías sexuales y de las banderas arcoíris es el derecho a la inocencia de los niños y combatir esta misoginia brutal. Entonces estoy describiendo el absolutamente funesto movimiento trans, ideología de género. No estoy hablando aquí de gente que sufre disforia de género, sino esta especie de locura que obliga precisamente a sexualizar a los niños y, segundo, a asumir una misoginia absolutamente brutal. Perdón, no quiero ser escabroso, Ricardo, pero que yo sepa, ni los talibanes llaman a las mujeres seres menstruantes. Lo hacen los talitrans. Y eso al final también es un tema que podría federar. No quizás, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Eso es un tema en el que entre conservadores suecos y húngaros no hay para nada la misma visión. Último, la soberanía. Por cierto, esto es obvio, entonces no voy a indagar en esto porque se está acabando el tiempo. Y último de los últimos, eso sí que es un concepto europeo que creo que tenemos que redescubrir, es el de la subsidiariedad. No solo porque es un principio luminoso, pero también es una forma de decir, cuando no estamos de acuerdo entre nosotros conservadores, tenemos que decidir de la manera más cercana al ciudadano, que en general no es Europa, sino que es más bien la nación. Entonces, tenemos que resucitar la subsidiariedad, tenemos que adoptar una auténtica cultura de subsidiariedad para que en Bruselas a veces aprendan a decir, lo siento, esto no me compete a mí, this is none of my business. Y entonces, con todo esto, creo que también es importante, de manera estratégica, es también mirar a nuestra izquierda, porque con estos puntos que acabo de describir, no solo nos pertenecen a nosotros conservadores, sino que hay gente de izquierdas, hay partidos de izquierda que los podrían suscribir también. En España no lo sé, a nivel europeo se podrían ganar votos, me imagino, con esto. Y ahora, recogiendo el guante que lanzó ayer Enrique Máiquez, y como la cultura conservadora hay también que producirla, pues me voy a soltar un poco y para resumir un poquito toda mi ponencia en unos versos. Liberal, conservador, nacional o populista, no es el momento adecuado de disecar esta lista. Cuando ruge la amenaza, cuando cunde el desamparo, el perfil del compañero se vuelve mucho más claro. En medio de la tormenta, una simple litanía: arraigado, anti-woke, orgullo y soberanía. Gracias. Saben ustedes que yo no exageraba un ápice cuando decía que esta casa desborda inteligencia. Le quiero agradecer mucho, gratularok, köszönöm szépen, uram, porque ahora esto ha sido húngaro. En algún momento Rodrigo y yo teníamos que sacar otra cosa más que nos une. Decía que le quiero agradecer que se haya ceñido al tiempo. Saben que en el centro de Jerusalén hay un reloj que señala, a propósito de las horas,
que es más tarde de lo que piensas. Así que sin más dilación le voy a dar la palabra, siguiendo nuestro programa, a Domingo González, como decía, profesor de la Universidad de Murcia, que también tiene sus 15 minutos. Domingo, por favor. Ya adelanto que en mi exposición voy a empezar optimista y voy a terminar pesimista. No sé si esto es lo más conservador o es lo contrario. En todo caso, este es mi estado de ánimo actual. Empezaré por el optimismo. Digo que los que son más jóvenes aquí quizás no sepan que este tipo de eventos hace escasamente 4 o 5 años eran prácticamente impensables, ¿eh? Lo digo porque yo escucho a muchos jóvenes que no tienen esto en cuenta. Son más pesimistas porque no han vivido 40 años de desierto intelectual como hemos vivido nosotros, ¿eh? Y esto gracias a una galaxia de organizaciones, fundaciones y entre ellas CEFAS es posible. Luego tenemos derecho a ser optimistas. Quiero comentar que también en esta misma línea, yo que soy un poco afrancesado y tiendo a leer cosas que vienen de Francia, hace 2 o 3 años se publicó en Francia un diccionario del conservatismo, ¿eh? Un diccionario de casi 1000 páginas, con no sé si 900 entradas, un diccionario muy completo. Bueno, pues en la introducción de este diccionario, la primera frase dice lo siguiente: el conservatismo está de moda. Otra razón para el optimismo. Pero ya he adelantado que mi optimismo no va a durar demasiado. Así que sigamos avanzando. No es la primera vez que me pasa esto. Quiero decir, esto de ser optimista también tiene mucho que ver con el hecho de que a uno le inviten, ¿no?, a este tipo de eventos. Supongo que sí, que si no me invitaran igual sería un poco más pesimista, ¿no? Yo cuando me preguntan por ahí, pues el conservatismo va bien. Igual si no me invitaran, pues no pensaría lo mismo, ¿no? Pero este tipo de cosas siempre pasan, ¿no? Uno sabe hasta qué punto le influyen, ¿no? Bien, pero hay un factor aquí que es algo de lo que se está hablando en Francia, precisamente porque Francia es uno de los países en los que este fenómeno es más acusado, que se resume en la fórmula movimiento dextrógiro. ¿Cómo entender esto? Había un crítico literario francés en los años 30 llamado Albert Thibaudet, ¿no? Él habló por primera vez del sinistrismo. Esto encaja perfectamente con la línea de la exposición del profesor Elio Gallego ayer, ¿no? ¿Cómo se explica por qué esta familia unida, doceañista, en la Constitución del 12 se haya dividido conforme pasaban las décadas en el siglo XIX? Por el empuje del sinistrismo. ¿Qué quiere decir el sinistrismo? Que las nuevas ideas, todas las nuevas ideas modernas, desde el siglo XVIII en adelante, vienen de la izquierda. Y como vienen de la izquierda, empujan hacia la derecha a los movimientos que anteriormente estaban en la izquierda. El liberalismo en el siglo XVIII era la izquierda, en el siglo XIX fue el centro, en el siglo XX es la derecha. Eso es el sinistrismo. ¿Bien? Esto duró básicamente, bueno, se puede discutir hasta la caída del muro de Berlín, hasta mayo del 68 y sus efectos. Se puede discutir. En cualquier caso, el sinistrismo, que sigue funcionando, que sigue operando, funciona cada vez de forma más averiada. Es un motor cada vez más averiado. Lo que nos viene del sinistrismo, lo que nos viene de la izquierda es cada vez más humo. Son ideologías cada vez más irracionales, algunas se han citado aquí, el wokismo, la ideología de género. No parece que venga nada, no solamente bueno, sino inteligente desde la izquierda. Desde hace ya un tiempo se inicia, por tanto, el movimiento contrario, el movimiento que llaman dextrógiro. Movimiento dextrógiro. Claro, este me parece es un factor clave para interpretar el tiempo en el que nos movemos y, sobre todo, el futuro inmediato, ¿no? ¿Cuál va a ser la tendencia en esta nueva época que se podría definir como de crepúsculo de los ídolos progresistas? Es una buena noticia que podemos celebrar. Luego seguimos en la línea de ese cierto optimismo, ¿no?, que creo que no conviene olvidar. Por supuesto, hay países que están más retrasados en esta tendencia hacia el movimiento dextrógiro. Nosotros somos uno de esos países, pero yo detecto algunos indicios esperanzadores que efectivamente nos revelan que hay un movimiento dextrógiro. Uno, no lo podemos ocultar, la aparición de un nuevo movimiento político hace 4 o 5 años que ha cambiado el panorama. Es un elemento clave
Porque cuando cristaliza un movimiento político, eso quiere decir que ya las ideas... La historia no son solamente ideas, ¿eh? La historia son luchas entre partidos, eso que nuestro querido maestro Dalmacio Negro llama la ley de hierro de las oligarquías, pero al final las ideas se empujan por la base, ¿eh? Y terminan manifestándose en la lucha entre partidos. Que cristalice un partido político en el panorama nacional de ideas más o menos cercanas a este movimiento de Estrógiro es una señal. Pero yo también detecto señales en la izquierda, ¿eh? Este fenómeno del que se comentó, del que se publicaron incluso algunos libros, y además en la mesa anterior hubo aquí una representante de eso que se llamó el movimiento rojipardo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo interpretarlo? Pues es precisamente la manifestación del movimiento de Estrógiro en la izquierda. Personas que proceden de la izquierda ya empiezan a abrazar ideas conservadoras. Esto es significativo, es muy importante. Este fenómeno se está produciendo también en otros muchos países. Bien, luego estamos en una nueva época. Esta nueva época exige que no sigamos utilizando categorías políticas que proceden de la Guerra Fría, que es una inercia que todavía se percibe, ¿no?, en muchos comentaristas políticos. Hay que volver a reinterpretar el momento, pero en función de esta tendencia de estrógira del pensamiento. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Rodrigo sobre esos 6 elementos, ¿no? Yo los unificaría, los federaría en lo que en Francia empieza a llamarse, por un partido político de los que has mencionado. Por cierto, el movimiento de Estrógiro también se percibe en otro detalle, y es que en algunos países ya no solamente hay uno, sino que hay 2 partidos políticos que representan a la derecha nacional, ¿eh? En Francia hay 2, en Italia se podría discutir, pero indudablemente en Francia ha aparecido uno, que es el de Éric Zemmour, que ha decidido definir a su movimiento como derecha civilizacional. Creo que eso es lo que federa todo ese conjunto de elementos que Rodrigo ha comentado. De lo que se trata hoy en día es de defender nuestra civilización. Esto obliga al movimiento conservador a reevaluar sus alianzas, porque los conservadores se han aliado a lo largo del tiempo con distintos movimientos, ¿eh? El liberalismo, el nacionalismo, en fin, una serie de movimientos. Yo creo que hoy en día la nueva época exige un balance de esas alianzas, porque creo que los conservadores no siempre han salido ganando con estas joint ventures, ¿no?, con estas alianzas estratégicas. No siempre han salido ganando. Esta nueva época exige reevaluar estas alianzas y entender que están empujando, ¿no?, nuevas tendencias que, bueno, pues podrían obligarnos a un replanteamiento. Otra cuestión interesante en esta línea de la nueva época. He releído para este congreso el librito de Michael Oxford, que es Ser conservador. Debo decir que este es un pensador que me ha interesado siempre mucho, que uno de los libros más interesantes que yo haya leído jamás es un libro de Michael Oxford, La política de la fe y la política del escepticismo, pero releyendo qué es ser conservador, debo confesar que me he quedado muy frío, muy frío. ¿Por qué? Quizás estoy caricaturizando, pero al final la idea que me queda de este libro de Oxford es que ser conservador es algo así como ser agente de tráfico, ¿no? Y bueno, dirigir el tráfico hacia un lado y hacia otro porque las reglas ya están establecidas. Entiendo que él dijera eso en su época, pero no se puede decir ya eso hoy. No basta con ser agente de tráfico, porque hoy lo que están cambiando son las reglas del juego. Y de lo que se trata es de proteger esas reglas del juego, de refundar esas reglas del juego. Porque casi todos las cuestionan. Quiero decir, casi todos los movimientos empujados por el sinistrismo han terminado derruyendo esa casa común. No basta con ser agente de tráfico. Hace falta ser civilizacionales y hace falta ser refundacionales. Ayer hubo una cena muy detenida, cosa que también tenemos que agradecer a Cefas, por cierto, extraordinario. Creo que desde la última boda no había cenado ni comido tan bien. Bueno, pero al final de la cena estábamos todos muy alegres y, en fin, quizás habíamos bebido un poco. Alguien, no voy a decir quién, me dijo, bueno, Domingo, mañana supongo que nos desvelarás los misterios metafísicos del liberalismo conservador, ¿no?, del que tanto se habla. Bien, pues no tenía pensado revelarlo, pero creo que lo voy a hacer. Alberti Bodet ya
definió el liberalismo como un murciélago. Creo que esto mismo, y encaja perfectamente creo que con lo que dijo ayer Elio, se puede decir del conservadurismo en su historia desde la Revolución Francesa, porque estoy de acuerdo que el aire que respiramos, la época, sigue siendo la de la Revolución Francesa. ¿Por qué decía Thibaudet que es un murciélago? Porque no se sabe si es pájaro o es ratón. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de que el murciélago se decida si es pájaro o es ratón. Si es ratón, tendrá que cortarse las alas; si es pájaro, tendrá que, qué sé yo, afilarse las pezuñas o lo que sea. Pero ya no vale ser murciélago, me temo. Y aquí termino con la que sería la línea pesimista. En este mismo libro que comenta la cuestión del movimiento de Estrógiro, se refleja en su título lo que creo que va a ser el futuro de las fuerzas conservadoras, y es un título que puede ser, según se mire, terrible o también esperanzador, porque se puede esperar que de ese combate que se anuncia pueda salir algo bueno. El título del libro es «La guerra en la derecha tendrá lugar». La guerre à droite aura bien lieu. Bueno, esto no tenía pensado decirlo hoy, pero lo tengo que decir porque me he despertado con una noticia que seguramente es la que explique mi estado de ánimo pesimista. Hay un escritor español que yo admiro mucho, que dirige la sección de ideas de La Gaceta. Hace unos días alguien en redes sociales decidió, con esta tendencia tan propia de los espíritus maléficos, acusarle de las peores intenciones, acusándole de antisemitismo. Cosa que me parece terrible teniendo en cuenta que no podía encontrarse ningún rastro de antisemitismo en uno de sus últimos artículos. Bueno, él ha respondido en 3 artículos magníficos, sensacionales, que yo he leído, pero esta mañana ya no estaban disponibles esos artículos. Alguien me ha dicho que en la mesa anterior se ha hablado de René Girard. Me da mucha pena no haber estado, porque yo hice mi tesis sobre René Girard. Y por tanto conozco muy bien cuáles son las dinámicas de persecución y de chivos expiatorios. Y me apena, cuidado, esto que digo igual me lo estoy inventando, a lo mejor es que la página web no funciona o que mi conexión a internet no va bien, ¿no? Ojalá me equivoque. Pero esto me suena a persecución silenciosa, chivos expiatorios. Cobrarse la cabeza de alguien, de un escritor, de un español, de uno de los mejores españoles que tenemos hoy en día, porque gracias a él algunos españoles están descubriendo autores como Dalmacio Negro, a los que la derecha ha ninguneado durante décadas. Los ha ninguneado durante décadas. Gracias a este escritor, los españoles están leyendo a Dalmacio Negro, por ejemplo. Me daría mucha pena que esto significara algo malo y que esta persona que tanto bien está haciendo por las ideas conservadoras no vaya a seguir haciendo su trabajo. No sé si esto es ser nacionalista, no sé si esto es ser patriota, pero cobrarse la cabeza de un español en el altar de una causa extranjera me parece que no se puede consentir y que nadie que defienda la causa nacional puede consentirlo. Pero esperen, déjenle concluir. Dejen concluir a nuestro invitado. He terminado porque no puedo terminar mejor. Muchas gracias. Muy bien. A mí me ha alegrado mucho que recordara al profesor Dalmacio Negro, que ha sido profesor de esta universidad, que ha sido acogido siempre aquí como en su casa, y creo que además así la siente. Bueno, voy a dar la palabra a nuestro tercer invitado. Ya anuncio que a la vista del tiempo que llevamos pasaremos directamente a las preguntas. Las preguntas serán recibidas, como los buenos toreros, a portagayola, con lo cual sin exordios, sin introducciones, sin conferencias paralelas. La pregunta, saben ustedes, que tienen una forma ascendente y descendente y que consiste en una interrogación. Si hay el riesgo de conferencia paralela ya lo reconduciremos. Le voy a dar la palabra a nuestro invitado, a Michal
Semin. Michal, por favor. Thank you, Ricardo. I'm really grateful for Gracias, Ricardo. to this, Muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia también organizada e inspiradora. He seguido todas las charlas y debates, han sido maravillosos. Espero no echar a perder esta percepción compartida. Y estoy muy agradecido por crear nuevas amistades aquí. Y con esta perspectiva tengo más esperanzas acerca de nuestro futuro. En cualquier caso, me han pedido que hablara sobre los retos a los que nos enfrentamos como conservadores. Tengo 5, quizá un poco provocadores o controvertidos. Son proposiciones más bien. Primera, las amenazas más insidiosas a las que nos enfrentamos no vienen ni de Oriente, ni del Sur, ni de otra dirección. No vienen de fuera de nuestras fronteras. Los mayores peligros vienen del progresismo liberal nacido en Occidente, que está intentando reformar completamente nuestras sociedades. Y el Occidente, paso a paso, quizá más rápido de lo previsto hace unos años, se está convirtiendo en antioccidental. Y la naturaleza de estas ideologías no son solo anticristianas, antifamilias, antitradicionales, son totalitarias en su misma esencia. Y muchas personas siguen convencidas de que la sociedad en la que vivimos o el régimen en el que vivimos representado por la Bruselas post-Tratado de Lisboa está muy alejada de cualquier totalitarismo porque respeta, por lo menos en el papel, elecciones libres y democráticas, existe la posibilidad de la defensa legal, ausencia de crueldad contra oponentes políticos. Y sí, es verdad. El régimen del que estoy hablando no es idéntico a los totalitarismos antiguos del siglo XX, nazismo o comunismo, pero su brutalidad a la hora de lidiar con los oponentes en una elección son atributos del totalitarismo, sin sus características esenciales, características que tienen que estar presentes para que le podamos llamar totalitario. La primera naturaleza es ontológica. Consiste en la reclamación fundamental o la afirmación fundamental de tomar el control sobre la vida de los ciudadanos. Permea todos los aspectos de la vida social. La segunda característica es ética. Consigue en la aplicación de normas y valores que contradicen la ley natural moral. La moralidad natural es el principal obstáculo al totalitarismo. Y la tercera característica es política. Consiste en equipar al poder político con autoridad ilimitada. Una vez que estas tres dimensiones están presentes, estamos seguros de que tenemos un totalitarismo como tal. Quizá uno suave, pero no menos totalitario que el duro. Y mi convicción es que estas tres características o dimensiones están presentes en el régimen actual representado simbólicamente por Bruselas. Ricardo ha mencionado que yo participé en la lucha anticomunista, que me expulsaron de la universidad. Vivir en un régimen totalitario. Cuando yo ahora huelo a una rata, sé que es una rata. Número 2. ¿Cómo llegan a los objetivos aquellos que luchan a favor del liberalismo totalitario? Bueno, trabajan a favor de las instituciones. Lo sabemos desde hace tiempo. La reacción sigue siendo bastante débil.
Y tenemos que encontrar formas para dar forma a la opinión pública, como se mencionó ayer en una mesa maravillosa sobre la función desempeñada por los medios de comunicación y cómo establecemos nuestras propias instituciones y plataformas de medios utilizando el actual progreso tecnológico para que sea nuestra manera de dar forma a la opinión pública. Creo que hay otro aspecto que a veces está infravalorado y es la formación o la educación de los niños en los colegios, desde los niveles más elementales hasta la universidad. Podría invertir toda mi charla en este tema. Los conservadores nominales, los gobiernos de centro derecha, por lo menos en mi país, siempre confían en el Ministerio de Educación a los elementos menos conservadores de sus coaliciones de gobierno. Y lo que hemos visto en los últimos 30 años, una reforma tras otra, los logros de los estudiantes cada vez son menores. El endoctrinamiento ideológico bajo la bandera de la justicia, la inclusión, la lucha contra la discriminación, el desarrollo sostenible, reducción del carbono, etcétera. Todas estas cosas están aumentando. Los regímenes totalitarios del siglo XX sabían muy bien que si querían tener éxito, tenían que tener un control pleno de lo que se enseñaba y de cómo se enseñaba, sustituyendo los planes de estudios tradicionales orientados al conocimiento real, orientarlos hacia el endoctrinamiento ideológico. Número 3. Secular versions of conservatism are lame and have nothing substantial to offer anymore. Los conservadores at a time when the moral order and social norms still reflected their original Christian. Los conservadores laicos no tienen nada que ofrecer. The present climate, en el clima actual, en el que los cimientos de la naturaleza humana y el sentido común se cuestionan o se niegan, existe un divorcio artificial entre lo sagrado y lo profano, entre el poder espiritual y temporal. La expulsión del cristianismo de la esfera pública ha debilitado el sistema inmunitario de la sociedad a un nivel fundamental. Y no va a ser fácil encontrar la manera de volver al modelo preilustración, pero creo que la restauración de la cooperación original entre estos dos poderes, la esperanza de una reversión fundamental en nuestras guerras culturales cada vez mayores en número, no es bueno. Y nos enfrentamos a una crisis profunda de la Iglesia católica. Se está enfrentando a cambios revolucionarios en el pontificado actual. Nos enfrentamos a un problema político, en un sentido que la política en sentido estricto no puede solucionar. Tiene que haber un despertar auténtico que venga desde abajo. Solo los que consideramos los valores cristianos pueden cambiar el sentido de esta marea, y es un imperativo que los movimientos conservadores y los partidos políticos conservadores abracen los principios cristianos. Pero es igualmente importante que estos valores cristianos no se mantengan solo sobre el papel, sino que los líderes, los representantes de estos grupos y partidos sean guiados, o sea, siguen por ellos en sus propias vidas. Las personas detectan la hipocresía y la incoherencia entre hechos y palabras. Eso hace que se ríen de nosotros. Número 4. El conservatismo nacional moderno ha sido colonizado por el liberalismo, por su individualismo exagerado, su proclamación del capitalismo global, la reducción de la sociedad a operaciones de mercado,
y la reducción de la moralidad al interés personal y la elección personal. En los movimientos conservadores hay voces influyentes que reclaman menos Estado y que el sector privado es la solución a todos los males. Uno de los principales vectores del wokismo son distintas fundaciones privadas y empresas multinacionales, transnacionales. El Estado no es algo malo, es una institución natural. Ha llegado el momento de que los conservadores lo recuperen, no para crear un Estado que se ocupa de nosotros desde la cuna a la tumba, ni un Eldorado neoliberal donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Y este es uno de los motivos por el que nosotros los conservadores no podemos volver la espalda a movimientos que se denominan populistas. Aunque no siempre compartamos nuestras opiniones en algunos aspectos de las guerras culturales contemporáneas, la posición antiglobalismo hace que sean nuestros aliados. Los conservadores, trabajando con los populistas, esto es un win-win porque se aporta orden, tradición, raíces culturales a esta alianza. Eso lo hacen los conservadores. Y los populistas aportan vitalidad y la habilidad de conectar con las preocupaciones y necesidades de la vida diaria de las personas. Solo juntos podemos tener una alianza más fuerte, es decir, las fuerzas del progresismo neoliberal y el antiglobalismo. Y por último, el número 5. Aunque acabo de criticar la fusión de los conservadores con los neolibertarios o libertarios clásicos, hay áreas en las que debemos cooperar y luchar juntos. El título de esta conferencia versa sobre la preservación de las libertades, tradiciones y culturas. De momento, o hasta el momento, me he centrado en lo segundo y lo tercero, así que quiero finalizar mi presentación con una llamada a un esfuerzo para retomar nuestras libertades puestas en peligro por una nueva versión de un régimen emergente y represivo que fusiona el progresismo con la tecnocracia. Me temo que nos dirigimos hacia un régimen de control digital total, una especie de gulag tecnológico, una dictadura tecnológica donde los poderes que no deberían estar ahí van a decirnos cuánto vamos a comer, a dónde podemos viajar, cómo calentamos nuestras casas y muchas otras cosas. Estoy seguro de que todos conocemos los planes para implementar los CBDCs, las divisas digitales de los bancos centrales, que van a permitir controlar lo que compramos, pueden incluso preprogramarse para qué fines podemos utilizarlas. El efectivo va a desaparecer y también el anonimato. Y esto va a estar vinculado con nuestra identidad digital, una especie de crédito social. Hace unos años, algo que solemos olvidar, pero pasamos por un proceso de ingeniería social global, una especie de ensayo de este régimen al que me refiero, y fue la pandemia de COVID-19. Fue una operación psicológica. No se trataba de nuestra salud, sino de controlarnos. Una manera de probar e implementar la infraestructura digital que tiene el potencial de limitar nuestras libertades. Y debería haber sido una llamada de atención para nosotros. Desafortunadamente, no veo mucha reflexión o mucha resistencia a este golpe de Estado tecnológico en un movimiento conservador. Así que, de un primer vistazo, la situación parece casi desesperada. Pero esto no es necesariamente una mala noticia,
porque enfrentarnos a este nuevo monstruo nos hace ser conscientes de nuestros límites y nuestra dependencia del éxito en nuestras acciones y de nuestra voluntad. Tenemos que entender que nuestra lucha es, en último lugar, supernatural. Y si queremos ganar esta lucha, tenemos que utilizar medios supranaturales. La mayor parte de nosotros aquí en esta sala somos católicos, eso lo asumo. Así que voy a dar un ejemplo. Nuestra Señora le dijo a la hermana Lucía en Fátima que las armas el arma para estos tiempos es el rosario. Así que, queridos amigos, si mantenemos esto en mente y empezamos a rozar con estas cuentas, estas 50 balas de Nuestra Señora, puedo garantizarles que no todo estará perdido y que venceremos. Muchas gracias. Estas palabras de Michal Semín me recordaban una cita de la película sobre la guerra de la Vendée, que se ha estrenado recientemente en España, Vencer o Morir, cuando el protagonista, Charest Delcontry, dice que no se pierde nada, ¿no? Que al final nada se pierde. Bueno, ¿alguno de los tres participantes tiene algo que añadir? Un turno de réplica antes de que pasemos a las preguntas. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero que se quiera añadir? Nada. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al público en ese ensayo que todavía no he escrito acerca del arte de moderar mesas. Yo haré una reflexión que a menudo no se tiene en cuenta. Los moderadores somos los grandes olvidados, que es que el moderador es la única persona a quien el público tiene. Con lo cual, yo lo que me voy a asegurar es de que a y media el rector Higinio Marín pueda tomar posesión de esta mesa para dirigirse a ustedes y que en los próximos minutos tendrán ustedes la palabra. Como les decía antes, ya he hablado de toros, he dicho que las preguntas se van a recibir a Portagayola. Ahora me queda hablar de flamenco, con lo cual, si yo observo que alguna pregunta se alarga en el exordio, en la introducción, o que amenaza convertirse en una conferencia paralela, lanzaré un quejío e interrumpiré la pregunta. Habiendo dicho esto, por favor, ya empezamos a tener manos levantadas. Tenemos aquí a uno de nuestros eficaces azafatos con el micrófono. Vamos a empezar por allí, que es donde primero se han alzado las extremidades, y después vamos a pasar al lado izquierdo del escenario. Muchas gracias. Enhorabuena por las tres ponencias simpáticos magníficas. ¿Se puede? El elogio sí se puede, ¿no? Sí, se puede extender pues a la moderación. Fenomenal. No se oye, perdón. ¿Se oye mejor ahora? Pues enhorabuena a las tres ponencias. Pero la pregunta va a un consumado francófilo de un francófilo más condicional. Y es la siguiente. ¿Crees tú, querido Domingo, que Estados Unidos en estos momentos ocupa el lugar político que ocupaba Francia hasta la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que Francia ha sido siempre el cruce de caminos de las tendencias políticas y el lugar en el que presumiblemente, posteriormente, se iban a extender esas nuevas políticas, esas nuevas tendencias? Y si es así, si crees esto, si crees que, como muchos otros creemos, que Estados Unidos es ahora la principal fuente emanadora de tendencias políticas, ¿estarías de acuerdo conmigo en que la pugna actual que hay dentro del Partido Republicano entre partidarios de Trump y rhinos, los llamados rhino o rhino, es decir, sí, va quedando aclarado. Vamos a la pregunta. Republicans in name only. ¿Estarías de acuerdo en que esa pugna tan encarnizada que está haciendo y que está ganando, por cierto, la parte más conservadora, la parte de Trump, porque están expulsando de las... Pero vamos a la pregunta. ¿Crees entonces que aquí lo que tendríamos que hacer en Europa es lo mismo? Es decir, queda formulada. La siguiente pregunta, por favor. Y además, desde el punto de vista también intelectual, identificar intelectualmente a aquellos que son asimilables a los rhino. Queda formulada. Ángel, vamos a tomar varias preguntas,
Ya queda una encauzada para Domingo que ha quedado sobradamente explicada. Por favor. Muy rápida. Abro interrogación. Por favor. Creo que a Domingo, pero también a Rodrigo, porque hemos estado hablando antes. ¿Qué papel creéis, y doy las claves si entendéis la pregunta, inmigración hispanoamericana, iberoamericana, aquí, movimientos evangélicos con agenda política muy clara, iglesias evangélicas creciendo en España de manera desmesurada y, como tú dijiste, creo que fuiste tú, Domingo, en Segovia, creo, culturalmente católicos, que no quiere decir que todos los domingos van a misa. Y la última clave, políticos hablando claramente, estuvo Flavio Bolsonaro este sábado aquí en España, hablando claramente de batalla espiritual, lucha del bien contra el mal y despidiéndose con un Dios os bendiga a todos. ¿Va dirigida a alguna persona de la mesa en particular? Bueno, era más bien qué papel juega en ese movimiento de Strógiro o puede jugar en España. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a tomar alguna otra pregunta y después la mesa las responde Campi Bugui. Por favor. Por favor, adelante. Sí, la pregunta va dirigida a Domingo González. ¿Cuál crees que es el origen de la actitud lacayuna y lanar que existe en la derecha en España desde hace 40 o 50 años, sobre todo en aspectos geopolíticos? Se ha evidenciado tanto en la guerra de Ucrania como en el conflicto de Israel o en la relación que tenemos con la Unión Europea. ¿Por qué la derecha en España solo toma posiciones extranjeras o posiciones formadas de fuera y sin cuestionarse absolutamente nada de la realidad tanto de esos conflictos como de la realidad comunitaria? Muchísimas gracias. ¿Quedaba en este lado alguna pregunta más? Si no, pasamos al lado izquierdo. Había por aquí un caballero, por favor. Sí, simplemente, en la situación actual en la que no podemos hablar de derechas e izquierdas, porque son términos absolutamente inexistentes en el momento actual, podríamos hablar simplemente de una herencia socialista, que es lo que estabais hablando del sinestrismo probablemente, que tiene un poquito más o menos a la derecha el fiel de la balanza, pero lo que nos interesa es ver realmente cómo podemos llegar a todo ese espectro de la población que no quiere ya políticas de izquierda, que se han visto que han fracasado en América, en Europa, por supuesto en el tercer mundo, y cómo podemos atraer a toda esa gente que ha tenido tradicionalmente que votar a la izquierda con un título como el conservatismo, ¿no? No habría que modificar esos términos y atraer a esa gente, porque estamos en una guerra, no estamos en una batalla. Queda formulada, muchísimas gracias. Había por aquí un caballero que había levantado hace un rato la mano y voy a dar después la palabra a la mesa para que responda. Yo creo que la mayor parte de las preguntas se han dirigido a Domingo, que ha suscitado gran interés, pero por favor, adelante. Esta va para Rodrigo. Bueno, es cierto que Polonia ha caído, es muy triste, y se puede ver, yo creo que era una crónica de una muerte anunciada. Cualquiera que conociera un poco Polonia sabía los riesgos que podía suceder, sobre todo cuando la gente joven, parece ser que lo que estuve hablando el otro día ha sido la quinta fuerza más votada entre los jóvenes, y de hecho la derecha, quien vamos a la pregunta, es Confederacia. Ahora bien, voy a Hungría, ¿no? Si tú analizas, en el año 2019 hubo elecciones. Insisto, vamos a la pregunta. Hubo elecciones y en 10 de 23 municipios ganó la oposición. En las elecciones generales, Budapest también cayó en manos de la oposición, que ganó en el resto del país. ¿Existe el riesgo en el que en un mediano y largo plazo pueda suceder lo mismo en Hungría? Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra los miembros de la mesa para ir respondiendo, por favor. Yo creo, Domingo, que dado que varias preguntas han ido directa o indirectamente relacionadas con tu intervención, habla tú primero, después pasas tú, Rodrigo. Bien, voy a intentar responderlas todas porque juntas, quiero decir, aunque son diferentes. A ver, querido Vicente, creo que soy más pesimista que tú. No solamente creo que Estados Unidos representa hoy la posición sinistrista de Francia, sino que yo creo que Estados Unidos, evidentemente hablo de Estados Unidos en el sentido de lo que proyecta hacia el exterior. Soy perfectamente consciente de que hay una guerra de la que tú has hablado y sabes mucho más de ese tema. Pero para mí ahora mismo Estados Unidos representa hacia el exterior, lo que proyecta hacia el exterior, la misma posición que representó la Unión Soviética en el siglo XX. Así de sencillo. Es decir, ¿de dónde viene el wokismo? ¿De dónde viene la ideología de género? De los campus de las universidades norteamericanas. Es verdad que se puede decir que es un efecto boomerang de los exiliados de la escuela de Frankfurt y la digestión que hicieron de esas ideas allí, pero bueno, el caso es que todo lo que exporta Estados Unidos hacia el exterior, lo que exporta, representa el mismo papel que Nueva York hoy en día es como Moscú, quiero decir. Para mí eso está claro.
De las luchas de lo del Partido Republicano, entiendo lo que quieres decir, no soy un experto en eso, seguramente otras personas aquí que conocen el mundo anglosajón podrán responder mejor, pero probablemente encaja en la interpretación del movimiento de Extrógiro, es decir, que digamos los más conservadores, vamos a decirlo así, no sé si están federados en torno a Trump, pues quieren expulsar a los falsos conservadores o a los pseudoconservadores. En tal caso sería una magnífica noticia, por supuesto, ¿eh? Pero ya, insisto que yo no sé qué va a pasar en Estados Unidos porque no conozco bien, o sea, no conozco, quiero decir, conozco lo que me llega, pero no soy capaz de interpretarlo correctamente. De los movimientos evangélicos no tengo mucho que decir tampoco. Lo único que puedo decir al hilo de la inmigración es que podemos estar muy agradecidos a nuestros reyes católicos, porque gracias a su herencia podemos quizás sortear, ¿no?, el terrible reto que supone la inmigración, ¿no? Porque otras potencias, como Francia, como Inglaterra, que no tuvieron imperios generadores, civilizadores, pues sufren una inmigración mucho más hostil a su cultura. Nosotros, afortunadamente, si necesitamos inmigración, y eso forma parte de una política sensata, evidentemente, decidida y no sufrida, si queremos hacer una política sensata de inmigración, gracias a nuestros queridos reyes católicos y a toda la obra del imperio, creo que podemos hacerlo y no sufrir las consecuencias devastadoras que sufren los países que he mencionado antes. Se me pregunta sobre geopolítica. Hombre, yo creo que el desinterés por la geopolítica es un síntoma inequívoco de decadencia nacional. Está claro. Los países que no se interesan por la geopolítica, y es verdad que en España hay poco debate geopolítico, yo esto lo comparo mucho con Francia. En Francia se habla mucho de geopolítica, hay muchas revistas de geopolítica. Siempre ha sido un tema muy... Claro, hay una herencia de una obra que no deja de ser la de la Quinta República, de un presidente, de un general que tenía una alta conciencia de la geopolítica. Y es verdad que en España eso se ha perdido completamente. Es la consecuencia de una decadencia nacional que no viene de ahora, evidentemente viene de muchos siglos, pero estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a... ya no sé cuál fue la última, era sobre... Sí. Ah, sí. Sí. Bueno, yo creo que... Entendido, sí. Yo creo que la teoría del sinistrismo lo explica. Es decir, el sinistrismo ha llegado a sus últimas consecuencias, es decir, ya está pasando por el filtro de la realidad. El baño de realidad es terrible, entre las expectativas y promesas de las ideologías progresistas y sus consecuencias, esto ya lo sufre toda la población. Solamente ese baño de realidad es suficiente, tendencialmente es suficiente. Explica eso también el movimiento de Extrógiro, por cierto. Es decir, el movimiento de Extrógiro no hay que verlo solamente como la consecuencia de que, en fin, todos están poniéndose a leer a Dalmacio Negro, ¿no? Y los libros de Michael Oxford son discutidos en las plazas públicas de Londres. No es eso. No, es las consecuencias terribles de las políticas progresistas que vienen aplicándose sin oposición en las últimas décadas. Y eso la población lo percibe. Necesariamente hay una reacción. Alguien ha dicho, con toda razón, que quizás el conservadurismo es un instinto, ¿no? Pues ese instinto conservador está naciendo por parte de personas que quizás no son conscientes de que son conservadoras, pero progresivamente serán conscientes de que lo son. Así que creo que eso responde en parte. Gracias. Sí, rápidamente también. Gracias por las preguntas. Un apunte sobre los movimientos evangélicos. Disculpen también mi super pragmatismo, pero como persona que ha vivido mucho tiempo en Francia y mucho tiempo en Bruselas también, si lo comparamos con la inmigración islamista, es infinitamente mejor. Entonces, estos son un poco las dicotomías que tenemos ahora en realidad. Y entonces, yo personalmente en los movimientos evangélicos y en ese tipo de inmigración no veo para nada una amenaza, más bien al contrario. Porque al final también vienen con una energía y una vitalidad que quizás se ha perdido en otros círculos cristianos. Entonces, no podemos subestimar la amenaza existencial que supone la inmigración islámica de masas, sobre todo a la luz del conflicto en Israel ahora mismo. Esto, desgraciadamente, acaba de empezar. ¿Cómo podríamos también seducir a los que piensan como nosotros, pero que se sienten un poco alejados de la palabra conservadurismo, conservatismo?
Lo he dicho antes, a mí el concepto de soberanía me parece bastante poético. Me parece bonito, si está bien explicado, esto de que vamos a pensar un poquito en lo nuestro y qué es de lo mío, qué es de mi voto, qué es de mi tradición, qué es de mi opinión. Esto, por ejemplo, se vio mucho en las primeras olas del movimiento de los chalecos amarillos, de los gilets jaunes, que era una manera finalmente bastante noble de esa Francia que no quiere desaparecer, aunque esté ya desapareciendo en parte, porque incluso, por ejemplo, a mí algo que me choca muchísimo, en Francia ya no hay folclore. En España sí hay folclore, en Francia no existe. Y de hecho, esta Francia periférica, cuando se quiere, digamos, distinguir socialmente, culturalmente, ahora mismo lo que está de moda entre esos círculos es la música country de Estados Unidos, que se ponen unos Stetsons, unas Santiago que se ponen a bailar en línea, algo que es completamente exógeno a su propia cultura, increíblemente peligroso y deprimente. Pero digamos que el concepto de soberanía es bastante federador y también permitiría buscar alianzas en la izquierda. Entonces, hay que saber redescubrirlo. Yo lo he redescubierto en Hungría, y es verdad que la idea de tener ahí un primer ministro que se levanta por las mañanas pensando ¿y qué es bueno para mi gente? Y que va hasta Bruselas incluso para plantarse, me parece bueno. Y por cierto, en un pequeño paréntesis, pero viva la unanimidad, queremos más unanimidad en la Unión Europea. Es esencial que la conservemos. Está muy de moda decir que ahora tenemos que hacerlo todo por mayoría cualificada. Bueno, cuando sueltan los perros financieros contra Hungría y que al final lo que quieren es digamos, que se muera de hambre financiero, menos mal que le queda en la recámara a Víctor Orbán unos cuantos vetos en los próximos meses para poder defenderse. Así que elogio al veto, elogio a la unanimidad. Y si yo propongo una reforma de la Unión Europea, por favor, que se extienda, no que se reduzca. Luego, respecto a Hungría, y un poco, claro, Hungría no es ajena a estas tendencias urbanitas. Tiene pocas ciudades grandes. Está Budapest, la inmensa ciudad, y luego la segunda más grande es muy pequeñita. Es Debrecen, exactamente. Yo por Debrecen mato. Pero son 300.000 habitantes. Pero aún sí es verdad que en el resultado de las elecciones se demuestra que la oposición está más presente en las grandes ciudades. Es una tendencia del mundo occidental muy clara, la hemos disecado en el panel anterior. Y claro que Hungría no es ajena a todo esto. También es verdad que para los jóvenes hoy en día, los que tienen 20 años, pues han crecido con Víctor Orbán, porque lleva 16 años, desde que dejaron de ver a los Teletubbies han visto a Víctor Orbán en la tele. Entonces, claro, también genera un cierto hastío, unas ganas de cambio, etcétera, etcétera. Pues razón de más para dar la batalla cultural con jóvenes también, sobre todo, que es lo que hacemos en el Matías Corvinus Collegium. Y también, bueno, un poco de esperanza, porque al final, en sociedades donde el sentido común es desarrollado, seguirás votando a gente que lo hace bien. Y la principal calidad del gobierno húngaro, al final, es que son buenos gestores, es que han multiplicado el nivel de vida por 2 o por 3 en 15 años. Yo cuando conocí a Hungría hace 15 años, el país estaba en bancarrota. Y hoy en día es todo lo contrario, ya un 3,8% de paro. Con eso ya... Entonces también, y aparte no nos olvidemos de algo, queridos jóvenes, cuando seáis padres, os hacéis más conservadores también. Yo recuerdo que cuando yo entendí la mitad de la educación de las semillas que plantaron mis padres como hijo, las entendí el día que tuve a mi hija en brazos, los primeros 20 minutos. Entonces, claro, seréis padres y entonces un poquito más conservadores también. Y luego discrepo un poquito contigo, Domingo. Yo creo que esta locura woke nos va a llevar a un cisma, a una oposición muy dura. Yo casi lo veo como ya alcanzamos niveles de irracionalidad, quizás similares a los de las guerras de religiones sin armas, ¿vale? Sin armas, al menos sin armas. Pero yo veo que la locura woke, además que viene con la fuerza del que viene desde arriba, ahora por lo menos los conservadores nos hemos despertado. Es cierto, ¿vamos a dar la batalla? Sí. ¿El sentido común por fin sale de su anestesia? Es cierto. Pero nos vamos a orientar más bien hacia un cisma de proporciones dantescas, mucho más que esto no es una ola pasajera que de repente se va a volver a la normalidad. Y esto se ve en la Unión Europea. Si veis un mapa de la Unión Europea, todos los antiguos países comunistas de Europa Central y del Este son muchísimo más inmunes al wokismo porque ya lo han conocido. Se llamaba comunismo antes, pero en el fondo es un virus que ha mutado, ¿no?
Y entonces ahí están mucho más vacunados contra estos delirios. Pero en Europa occidental lo veo creciendo a nivel de empresas. Michal lo ha dicho, es decir, que hoy en día uno de los vectores del wokismo son las grandes multinacionales, son esos horribles criterios de Environment, Social and Governance, ESG, que mencionó, por cierto, Ana Iris Simón antes, y que al final están transformando el tejido empresarial por completo. Y entonces todo viene desde arriba. Estamos hablando también de los medios de comunicación, de la cultura, etcétera, etcétera. Hay resistencia, pero me temo que esto va a acabar en cisma. Le quiero dar la palabra a Michal Semín antes de volver, si quieren alguno replicar o si no, daremos de nuevo la palabra al público. Pero quiero dar la palabra a Michal Semín por si quiere añadir algo a propósito de las preguntas. Me gustaría añadir sobre Polonia y Hungría que tampoco tendríamos que ignorar las elecciones de Eslovaquia, porque hemos visto un poco de éxito por parte de los partidos conservadores. El establishment liberal en Eslovaquia, al igual que en el resto de Europa, reaccionó muy violentamente a estos resultados. Y esto, yo creo, ilustra muy bien la confusión política que existe hoy en día, porque esta reacción normalmente es algo que hacen los socialdemócratas, no es lo que hacen los liberales, lo hacen los socialdemócratas, que defienden los valores que tradicionalmente defendían los conservadores, y por estas razones se les expulsó del Parlamento Europeo. Los socialistas les expulsaron. Vivimos en una situación en la que todas las definiciones tradicionales y las fronteras entre ellas no son muy claras, ya no son claras. Ya no se sabe quién es de derechas, quién es de izquierdas. Muchos conceptos tienen el mismo nombre. Lo hemos visto, por ejemplo, con el auge de los partidos populistas. ¿Son partidos de derechas o de izquierdas? Ese es el gran debate y tenemos que estar preparados para sorpresas como esta. Muchísimas gracias. Bueno, es la 1:18. Yo querría terminar la mesa de forma ordenada, dando las gracias a todo el mundo, dejar unos minutos para que la siguiente mesa se pueda constituir, para que las personas que lo necesiten puedan ir a sus necesidades fisiológicas o salir a fumar tabaco. Así que vamos a dejar una o dos preguntas más breves. Por favor, Irene y alguna otra persona por allí. Hay un caballero que ha levantado la mano. Estas dos quedarán entonces formuladas. Daremos un turno a la mesa para que responda rápido y concluiremos como procede con orden y concierto. Bueno, yo una muy rápido para Rodrigo, que yo estoy muy de acuerdo. No funciona. Vocifera la directa. Sí. Pongo cerca. Bueno. Y entonces mi pregunta es la postura que tienen los distintos conservadores en Europa respecto del papel de Estados Unidos en la propia Europa, porque hablamos mucho de soberanía de las naciones, pero si dentro de los conservadores se plantea la soberanía de Europa respecto del poder de fuera de Europa, y en concreto en este caso Estados Unidos. La emancipación de los Estados Unidos. Había levantado por allí la mano un caballero, por favor. Ángel, vamos a darle la palabra y después tendrá la palabra a la mesa para responder. Gracias. ¿Se me oye? Sí, se oye. Se ha comentado brevemente que dentro de poco había elecciones europeas. Debido a los puntos en común que ha mencionado, ¿cree que sería viable o recomendable a lo mejor una alianza entre los conservadores europeos y el Grupo de Identidad y Democracia con Fidesz, que ahora mismo está como no inscrito, tengo entendido, para ser el grupo más grande del Parlamento Europeo? Gracias. Muchísimas gracias por la brevedad. Tiene la palabra a la mesa para responder. Como ha sido un poco fuego graneado, el que se sienta cómodo respondiendo, pues adelante. A ver, yo porque estoy cerca del micrófono voy a decir dos cosas solamente en relación con la pregunta de Irene. Yo creo que encaja con lo que decía de que aquí hay una derecha, bueno, y una izquierda en general, que siguen pensando con categorías de la Guerra Fría. Hay una alianza militar que nació con la Guerra Fría, cumplió su propósito seguramente, pero se ha mantenido después. Ya tiene otra intención diferente, no lo sé.
Pero ese es el tipo de preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. No sé, quizás estamos diciendo algo inconveniente. Bueno, yo creo que estamos en una nueva época. No soy antiamericano, en absoluto. No lo soy, pero, en fin, sí creo en la soberanía nacional. Y además creo que no solamente hay que defender la soberanía española, sino la idea española de soberanía, que no es exactamente igual que la francesa, ¿no? Pero eso daría para otra cosa. Y sobre la pregunta que se ha escuchado después, yo, sinceramente, visto desde lejos, no veo diferencias significativas entre el grupo de conservadores y reformistas e Identidad y Democracia. Además, creo que efectivamente, no sé, esto lo sabrá mucho mejor Rodrigo, que ha trabajado en la Unión Europea, qué tipo de consecuencias positivas puede tener el que haya un solo grupo, pero ya solamente a nivel simbólico, que ese grupo reunido sea la fuerza política más importante de Europa, eso ya es un mensaje tremendo, me parece a mí. Entonces, claro, a nivel de los partidos, y sé que hay gente aquí que trabaja para partidos políticos, hay otras lógicas, ¿no? Lógicas partidistas, bueno, bien, pero nosotros no estamos aquí en este nivel, no estamos en el nivel de lo que sería deseable desde el punto de vista del avance de las ideas que aquí se defienden, y yo no veo ningún obstáculo significativo, insuperable, para que haya un gran grupo único, no sé si hay que llamarlo conservador o de otra forma. Eso, quiero decir, las etiquetas importan poco. Lo importante es lo que hay detrás, las ideas que se defienden. Yo no veo ningún obstáculo, sinceramente. Rodrigo, se han llevado muy mal, debo decir. Todas estas familias, a nivel europeo, hay una larga historia de desavenencias y, bueno, me imagino que influye, ¿no? No sé lo que piensa Rodrigo. Gracias. Sí, pues voy a empezar con esta pregunta y luego también uno apunte sobre Estados Unidos. Entonces, ICR y Identidad y Democracia podrían unirse en votos particulares, sí. Pero yo les veo como dos familias diferentes, no tanto por temas ideológicos, sino porque al final son estructuras diferentes y luego hay partidos que, sobre todo en los países donde hay más de dos partidos conservadores, pues sigue habiendo una rivalidad. Entonces, no es casi posible poner en el mismo partido, en la misma estructura, por ejemplo, Fratelli y Lega. Y luego es verdad que yo una vez hablé con gente de ICR y me decían que les costaba sangre, sudor y lágrimas pastorear al grupo, porque estaban de acuerdo en muy pocas cosas. Solo hablo de ICR, en muy pocas cosas estaban de acuerdo. Por ejemplo, en temas geopolíticos como la influencia de Estados Unidos, precisamente. Y ahí, pero tampoco es un inmenso problema, porque aquí viene también el encanto de la subsidiariedad. A veces, por ejemplo, el aborto. En el aborto no hay consenso entre grupos conservadores. No lo hay. Llamados conservadores, así para hablar mal y pronto. Pero ¿qué pasa? Que cuando la Unión Europea o el Parlamento se pronuncia sobre el aborto en Texas, que fíjate que lo aburrido que tiene que estar el Parlamento Europeo para hacer una resolución sobre el aborto en Texas. Y, por cierto, una resolución que decía algo así, que ya es el delirio supremo, que la supuesta prohibición del aborto en Estados Unidos afectaba en particular las comunidades LGBT. Vamos, ya cuando llegas a ese nivel de delirio, de verdad es para irse a un monasterio benedictino, como decía Rod Dreher, ¿no? Experts. Y entonces la subsidiariedad tiene su encanto, porque también es una manera de decir, no estamos de acuerdo, esto tiene que decirse a nivel nacional. Y así uno puede mantener también la cohesión del grupo. Y luego, ICR y ID es verdad que sería ya un mensaje potente, que a veces voten juntos y que juntos representen una mayoría. Pero cuidado, en Europa el gobierno Frankenstein lleva 15 años y la cabeza de Frankenstein se llama Partido Popular Europeo. Entonces, y al final no van a cambiar de opinión. Entonces, los conservadores van a ganar escaños, pero no serán suficientes porque al final el PP sabemos que la cabra tira al monte. Segundo, aunque tuviéramos una mayoría absoluta, no se nos olvide que hay que empezar también a colonizar la Comisión Europea, el Deep State. Yo me pasé 5 años en un gabinete. No soy tímido, hablé con mucha gente, conocí a 120 personas más o menos. Si hubiera querido hacer un grupo de influencia de gabineteiros conservadores, hubiésemos sido 2. Así que, aún así, con un parlamento conservador, hay 35.000 funcionarios del Deep State que van a hacer todo para pararlo. Estados Unidos, desde luego, no forma parte de esos 6 puntos comunes y es más bien un factor de fricción. Hay países muy atlantistas como Polonia, los bálticos, que claro, sienten un pavor hacia Rusia porque es un vecino complicado y eso es un eufemismo. Entonces es verdad que ellos siempre van a mirar allí. Y es verdad que yo el único país donde veo entre conservadores una teoría, digamos, antiatlantista clara, que es la hija del
gaullismo es Francia. En Francia hay muchos pensadores sin complejos, conservadores, que ven en la OTAN, digamos, un problema más que una solución. Yo personalmente estoy un poquito más del lado atlantista que del lado, digamos, gaullista de la geopolítica. Si mañana explota una bomba a 500 metros de mi casa, mi reflejo de Pavlov es mirar hacia la OTAN, mucho más que hacia el otro lado. Muchísimas gracias. Decía Scruton que el conservadurismo nacía de la gratitud, así que mis primeras palabras para terminar esta mesa tienen que ser de agradecimiento a CEU Cefas, al Colegio Mayor Universitario San Pablo, que nos acoge. Siempre que uno viene aquí tiene esta sensación de estar en una casa no únicamente brillante desde el punto de vista intelectual, sino brillante desde su testimonio. No olviden jamás que esta casa ha dado no solamente ministros y embajadores, sino también mártires. Quiero dar las gracias también a The European Conservative, allí donde está presente Mario Fantini y sube el nivel de la reflexión, no solo intelectual, sino también espiritualmente. Les quiero dar las gracias a las personas que me han acompañado en la mesa, a Domingo González, a Rodrigo Ballester, a Michal Semin, y les quiero dar las gracias también a ustedes por la brevedad de las preguntas, por lo pertinente, por la paciencia, y quiero terminar con las palabras de Gonzalo Berceo, de Gonzalo de Berceo. Si ustedes han aprendido, si esto ha sido iluminador, creo que esto valdrá un vaso de buen vino. Muchísimas gracias.